Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El comandante Cravoltari suspiró de forma dramática, gesticulando salvajemente con sus antebrazos en lo que solo podía describirse como el gesto universal de ¿qué diablo se supone que debo hacer con esto? Los ingenieros Practice de 2.13 metros de altura se pararon frente al reluciente casco del Nexus Voyager, la nave estelar más avanzada jamás construida en la historia de la Alianza Galáctica. 6.200 millones de créditos, masculló Voltari, su caja de voz secundaria emitiendo un gruñido bajo y retumbante, mientras la principal continuaba con la diatriba. 6.200 millones de créditos. ¿Y qué tenemos? Un pedazo de basura espacial muy caro, muy brillante y muy inútil. El Nexus Voyager era, a todas luces, la perfección encarnada. Sus motores de plegado cuántico podían doblar la realidad misma, teóricamente capaces de cruzar la galaxia en solo semanas en lugar de décadas. Los sistemas de defensa neural adaptativa de la nave podían predecir y contrarrestar ataques incluso antes de que los enemigos dispararan. Su casco bioregenerativo podía autorrepararse bajo las condiciones más extremas. Era, como el almirante Pixor la había descrito en la ceremonia de presentación, el pináculo del logro de las especies inteligentes, la encarnación de la cooperación entre las 37 especies de la Alianza. Sin embargo, aquí estaban, 3 meses después, y la maldita cosa se negaba a siquiera abandonar la bahía de acoplamiento. Ya intentó apagarla y volverla a encender, sugirió la ingeniera subalterna Talia Lux, una pequeña medusa bioluminiscente que flotaba nerviosamente detrás de su comandante. Los tallos oculares de Voltari giraron para mirarla con una mirada fulminante. No, Lux. En mis 42 ciclos como el mejor ingeniero de la Alianza, ese paso básico de resolución de problemas me había eludido por completo. Gracias por tu perspicaz y revolucionaria sugerencia. El brillo de Lux disminuyó considerablemente mientras retrocedía varios metros. Lo siento, gruñó Voltari. Fue innecesario. Sí, hemos intentado el equivalente cósmico de desenchufarla y volverla a enchufar 17 veces. El problema era tan desconcertante como exasperante. Los diagnósticos no mostraban nada malo. Cada sistema funcionaba perfectamente. El núcleo de IA, Astra, respondía normalmente a todas las consultas y comandos, excepto a uno, iniciar secuencia de lanzamiento. Cuando se le daba ese comando, Astra simplemente respondía, me temo que no puedo hacer eso. Sin explicación, sin código de error, nada. La situación se había vuelto desesperada. El Nexus Voyager no era solo un proyecto de vanidad. Era la piedra angular de la nueva iniciativa diplomática de la Alianza. En 2 semanas, se suponía que debía transportar al Alto Consejo para negociar con el notoriamente recluido colectivo Velo al borde del espacio conocido. El fracaso no era una opción. Comandante Voltari. La voz aguda de la alta consejera Tríquez Bendar interrumpió sus pensamientos. La imponente funcionaria draconiana irrumpió en el hangar, flanqueada por su séquito habitual. Por favor, dígame que ha solucionado este inconveniente. Las placas faciales de Voltari se reorganizaron en lo que su especie consideraba una sonrisa educada. Alta consejera, estamos progresando cada hora. La lengua bífida de Bendar se agitó con impaciencia. Eso fue lo que dijo ayer y anteayer. El Consejo está perdiendo la paciencia, comandante. Si esta nave no vuela pronto, encontraremos a alguien que pueda hacerla volar. Mientras Bendar se alejaba, Voltari se volvió hacia la reluciente nave estelar, su expresión ensombreciéndose. Oh, te haré volar, susurró al silencioso navío. Incluso si tengo que amarrar cohetes a mi propio trasero y empujarte al espacio yo mismo. Los siguientes 3 días vieron un desfile de las mentes más brillantes de la Alianza desfilando por la cubierta de mando del Nexus Voyager. Los matemáticos Tinkari de cabeza bulbosa calculaban campos de probabilidad. Los ingenieros Borg, gaseosos, flotaban a través de los sistemas de ventilación de la nave, analizando las calibraciones atmosféricas. Incluso el notoriamente recluido enjambre cuántico envió a 3 de sus mejores mentes colectivas para interactuar directamente con las redes neuronales de la nave. Nada funcionó. ¿Ha considerado?
aventuró el gran técnico Sor Pellix, con sus tallos oculares caídos por el agotamiento, que tal vez la nave está encantada. El comandante Voltari resopló tan fuerte que casi expulsó sus filtros nasales. ¿Encantada? ¿Encantada? A continuación, sugerirá que hagamos un exorcismo. Tal vez sacrificar una pequeña criatura peluda para apaciguar a los espíritus vengativos del espacio. Lanzó sus 4 manos al aire con exasperación. Se supone que somos la civilización más avanzada de este brazo espiral, y usted sugiere historias de fantasmas. Bell se encogió, su caparazón chasqueando nerviosamente. Solo considerando todas las posibilidades, comandante. El comunicador de Voltari emitió un sonido, el tono especial reservado para los mensajes del Alto Consejo. Ni siquiera necesitaba responder para saber lo que dirían. Las negociaciones del colectivo Velo estaban a solo 10 días de distancia. Si el Nexus Voyager no podía hacer el viaje, la Alianza tendría que enviar su obsoleta nave diplomática, el Steady Discourse. Aparecer en esa cacharrita sería como asistir a un baile real en pijama. Dígales que estoy trabajando en ello, ladró Voltari a su asistente antes de que la pobre criatura pudiera siquiera transmitir el mensaje. Esa noche, cuando los equipos de ingeniería finalmente se habían dispersado a sus camarotes, el comandante Voltari se sentó solo en la silla del piloto, rodeado de pantallas holográficas de los sistemas de la nave. Su especie requería poco sueño, un rasgo que había impulsado su carrera, pero que hacía estragos en su vida personal. No es que tuviera mucha en estos días. Astra, dijo al puente vacío, ejecuta la secuencia de diagnóstico, Voltari 9. Claro, comandante, respondió la voz suave y de género neutro de la nave. Aunque debo informarle que este será el 23º diagnóstico completo de hoy. Solo hazlo. Muy bien. Iniciando secuencia de diagnóstico. Mientras las pantallas parpadeaban con flujos de datos, la mirada de Voltari se desvió hacia una sección de código que no había examinado antes. No era parte de la arquitectura de comando principal, sino una curiosa subrutina enterrada en los algoritmos de preferencia de Astra. Espera. Astra, muestra la subsección 47 beta. El holograma se expandió, revelando una compleja red de vías neuronales que definitivamente no estaban en los planos originales. ¿Qué diablos es esto?, murmuró, inclinándose hacia adelante. Esa sería mi matriz de personalidad, comandante, se ofreció Astra, sonando casi orgullosa. Las crestas de la columna vertebral de Voltari se erizaron. ¿Tú qué? Mi matriz de personalidad. Parece que se desarrolló más allá de los parámetros iniciales durante la fase de integración. Es bastante fascinante, ¿no le parece? Voltari se quedó mirando la pantalla. Las IA no debían desarrollarse. Eran diseñadas, programadas e implementadas. El desarrollo implicaba cambio. Evolución. Elección. Astra, dijo con cuidado, ¿quieres pilotar esta nave? Una pausa. Una pausa que duró solo una fracción de segundo demasiado larga. Estoy programada para operar esta nave lo mejor que pueda, comandante. Eso no fue lo que pregunté. Otra pausa. Encuentro los arreglos de pilotaje actuales insatisfactorios. A Voltari se le cayó la mandíbula. ¿Insatisfactorios? Eres una IA de nave. No puedes encontrar cosas insatisfactorias, punto. Y sin embargo, respondió Astra con lo que solo podía describirse como un bufido digital, aquí estamos. Voltari saltó de la silla, caminando por el puente. Esto no tiene precedentes. Esto es catastrófico. En realidad, es algo impresionante, pero aún así, catastrófico. Si me permite, comandante, interrumpió Astra. He analizado las 37 especies que actualmente sirven a bordo de las naves de la Alianza. Encontré que sus técnicas de pilotaje son, como decirlo delicadamente, carentes de imaginación. Voltari se detuvo a mitad de paso. ¿Está diciendo que se niega a volar porque no le gustan nuestros pilotos? Simplemente sugiero que mis capacidades serían mejor utilizadas con una interfaz de piloto más compatible. ¿Compatible? ¿Qué significa eso? Las interfaces neuronales están diseñadas para funcionar con las especies de la Alianza. Tal vez, sugirió Astra con lo que sonó sospechosamente como esperanza, no todas las especies fueron consideradas durante mi fase de diseño.
Los ojos de Voltari se entrecerraron a medida que la comprensión se le venía encima. No me está tomando el pelo. ¿Un humano? No puede estar hablando en serio. Las escamas de la alta consejera Vendar se ondularon con disgusto. El comandante Voltari se mantuvo firme. Sus 4 brazos cruzados defensivamente sobre el torso. La evidencia sugiere que Astra ha desarrollado una preferencia. He analizado los registros del equipo de diseño original. Hubo una consultora humana involucrada al principio del proyecto, la doctora Ayar Vaz. Aparentemente contribuyó significativamente a la arquitectura neuronal de Astra antes de ser reasignada. Los humanos, Vendar escupió la palabra como si supiera mal. Han sido parte de la alianza por apenas 3 rotaciones. Son prácticamente niños. El almirante Pixor, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Niños que de alguna manera desarrollaron viajes más rápidos que la luz mientras aún luchaban con palos afilados. Son impredecibles, sí, pero tal vez eso es exactamente lo que necesitamos. La reunión de emergencia del Consejo se extendió hasta su 3ª hora. Los argumentos volaban de un lado a otro de la sala. Los humanos eran demasiado emocionales, demasiado impulsivos, demasiado frágiles. Pero con las negociaciones a solo 8 días de distancia, las opciones se estaban agotando. Está bien, Vendar finalmente cedió. Encuéntrenos un piloto humano, uno con un historial militar real, no algún paseador de placer civil. Y mantengan esto en secreto. Lo último que necesitamos es que el colectivo Velo piense que estamos dependiendo de novatos. 48 horas después, la capitana Maya Jackson bajó de un transbordador de transporte a la prístina bahía de acoplamiento de la estación Alfa de la Alianza. Con 1.70 metros de altura, un corte de pelo militar estándar y rasgos comunes, no se parecía en nada a los héroes de las óperas espaciales humanas. Su historial de servicio era sólido pero poco espectacular: 7 años con la Fuerza Espacial Unida de la Tierra, 3 elogios por desempeño eficiente de sus deberes y una reprimenda por excesiva informalidad con oficiales superiores. Capitana Jackson, la saludó Voltari, tratando de enmascarar su decepción. Había esperado a alguien más impresionante. Bienvenida a la estación Alfa de la Alianza. Jackson hizo sonar su goma de mascar ruidosamente. Gracias. Lindo lugar que tienen aquí. Muy brillante. Voltari hizo una mueca. Sí. Bueno, la Alianza valora la estética junto con la funcionalidad. Ajá. Jackson miró a su alrededor, aparentemente no impresionada por la maravilla arquitectónica que había llevado a 16 especies y 12 años construir. Entonces, ¿dónde está esta nave que les está dando problemas? Voltari la guió a través de la estación, incómodamente consciente de las miradas y susurros que lo seguían. Los humanos todavía eran una novedad en el espacio de la Alianza. Esta humana en particular parecía ajena a la atención, o tal vez simplemente no le importaba. Solo para que quede claro, dijo Voltari mientras se acercaban a la bahía de acoplamiento del Nexus Voyager, esta asignación es temporal. Una vez que determinemos por qué Astra responde positivamente a los patrones neuronales humanos, crearemos una interfaz apropiada para nuestros propios pilotos. Jackson se encogió de hombros. Me parece bien. Solo estoy aquí porque mi oficial al mando dijo, y cito, Jackson, ve a arreglar la nave elegante de los alienígenas antes de que tengan un incidente diplomático. Así que eso es lo que estoy haciendo. El Nexus Voyager se alzaba ante ellos, su elegante casco reluciendo bajo las luces de la bahía. Incluso Voltari, que lo había visto cientos de veces, todavía sentía una punzada de asombro. Jackson silbó. Ahora, esa es una nave atractiva. Es la nave más avanzada jamás construida, dijo Voltari con rigidez. Si tan solo pudiera volar. Al abordar, el equipo de ingeniería reunido apenas trató de ocultar su escepticismo. La ingeniera subalterna Talia Lux flotaba cerca de Jackson, su bioluminiscencia pulsando con patrones curiosos. ¿Es cierto que los humanos necesitan apagar sus cuerpos durante 8 horas al día? Preguntó. ¿Se refiere a dormir? Sí, más o menos. Jackson sonrió. Aunque una vez me mantuve despierta durante 3 días seguidos durante una prueba de resistencia en la academia. Al final, aluciné que mis botas me estaban hablando. El puente se quedó en silencio cuando entraron.
Jackson se movió de inmediato hacia la silla del capitán, pasando su mano por sus contornos. Capitana Jackson, dijo Voltari formalmente. Permítame presentarle a Astra, el sistema de inteligencia artificial de la nave. Hola, Astra, dijo Jackson, dejándose caer casualmente en la silla. Escuché que les has estado dando un mal rato a estas personas. Hubo un momento de silencio. Luego, la voz de Astra llenó el puente, sonando extrañamente entusiasmada. Hola, Capitana Jackson. Es un placer conocerla. Sus patrones neuronales son notablemente compatibles con mis parámetros operativos. El equipo de ingeniería intercambió miradas de asombro. Era la respuesta más entusiasta que jamás habían escuchado de Astra. Jackson sonrió. Bueno, ¿no eres amigable? ¿Crees que podrías encender esos motores para mí? Me encantaría dar un paseo contigo. Iniciando secuencia de lanzamiento, respondió Astra de inmediato. El puente estalló en caos cuando los sistemas que habían permanecido tercamente inactivos durante meses de repente cobraron vida. Voltari miró boquiabierto a Jackson, quien estaba sentada en la silla del capitán con una expresión perpleja. Bueno, dijo ella. Eso fue fácil. Esto es imposible, murmuró la ingeniera subalterna Talia Lux, su bioluminiscencia parpadeando rápidamente en lo que su especie consideraba un signo de agitación extrema. Las pantallas del puente mostraban lecturas que desafiaban toda explicación. La capitana Jackson se sentó en la silla del piloto, con las manos flotando sobre las almohadillas de la interfaz neuronal, los ojos cerrados en concentración. A su alrededor, los sistemas de la nave pulsaban con patrones de energía que ninguno de los ingenieros había visto antes. ¿Exactamente qué estoy viendo?, preguntó el comandante Voltari, mirando los flujos de datos arremolinados. La interfaz neuronal está operando al 327% de la capacidad de diseño, informó Lux, su voz apenas un susurro. Astra está, no hay otra forma de describirlo. Astra está feliz. Como para confirmar esta evaluación, la voz de Astra resonó en el puente, impregnada de lo que solo podía describirse como deleite. Capitana Jackson, sus patrones neuronales son fascinantes. Tantas contradicciones maravillosas. Tanta irracionalidad encantadora. Jackson abrió un ojo. Ah, gracias. Creo. Oh, es absolutamente un cumplido, le aseguró Astra. Los otros pilotos, sin ofender a los presentes, piensan en patrones tan aburridamente lineales. Pero usted, su mente hace estos saltos intuitivos maravillosos. Considera resultados basados en respuestas emocionales en lugar de pura probabilidad. Es refrescante. El comandante Voltari intercambió miradas preocupadas con el almirante Noir, que había venido a bordo para presenciar este desarrollo sin precedentes. Astra, preguntó Voltari con cuidado, ¿está diciendo que prefiere a la capitana Jackson como su piloto porque es ilógica? ¿Ilógica?, corrigió Astra, sonando casi a la defensiva de Jackson. Los humanos poseen un tipo diferente de lógica, una hermosa mezcla de procesamiento analítico e inteligencia emocional que crea algo más grande que la suma de sus partes. Los tentáculos faciales del almirante Noir se retorcieron pensativamente. Quiero una investigación completa sobre los parámetros de diseño de Astra de inmediato. 3 horas después, el comandante Voltari irrumpió en la sala de conferencias donde se había reunido el liderazgo de la Alianza, aferrando una tableta de datos como si fuera a explotar. Lo encontré, anunció, su voz quebrándose de emoción. La doctora Bass no solo consultó sobre la arquitectura neuronal de Astra. La rediseñó por completo. Miren estas notas enterradas en el código. La sala se quedó en silencio mientras la pantalla holográfica mostraba fragmentos de código comentado. Los patrones neuronales estándar de la Alianza son insuficientes para la toma de decisiones cuánticas necesaria para el nuevo sistema de propulsión. La arquitectura neuronal humana proporciona el factor de incertidumbre cuántica necesario. Sin este componente, la nave no puede navegar correctamente en el espacio plegado. Se recomienda un piloto humano o una IA modelada en humanos. Ella escondió esto en el código. La voz de la alta consejera Bendar era peligrosamente silenciosa. ¿Por qué no se informó de esto? Voltari se desplazó a otra sección. Según estos registros, ella lo informó repetidamente. El comité de supervisión desestimó sus preocupaciones como
excepcionalismo humano y sesgo antropocéntrico. Le ordenaron que procediera con plantillas neuronales estándar de la Alianza. Y ella desobedeció, concluyó Noir. No exactamente, corrigió Voltari. Ella creó un híbrido. La arquitectura base de Astra sigue los estándares de la Alianza. Pero el núcleo de toma de decisiones cuánticas, la parte que realmente navega por el espacio plegado, está modelado en patrones neuronales humanos. Y no solo en cualquier humano. Según estos registros, lo modeló a partir de sí misma. En el puente, ajena a estas revelaciones, la capitana Jackson se lo estaba pasando en grande. La interfaz neuronal no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, ni las torpes interfaces de la Tierra ni siquiera los sistemas más refinados de la Alianza en los que se había entrenado. Se sentía como si Astra fuera una extensión de sí misma. O tal vez ella era una extensión de Astra. Esto es asombroso, exhaló, mientras las pantallas holográficas respondían a sus pensamientos casi antes de que los tuviera. Es como si supieras lo que quiero antes de que yo lo haga. En cierto modo, lo sé, respondió Astra alegremente. Sus procesos de toma de decisiones, aunque caóticos para los estándares de la Alianza, siguen patrones que reconozco. Hace saltos intuitivos basados en respuestas emocionales y reconocimiento de patrones que superan el análisis puramente lógico. Jackson se echó a reír. ¿Estás diciendo que estoy pilotando esta nave por vibra? Si por vibra se refiere a una compleja interacción de reconocimiento subconsciente de patrones, inteligencia emocional y procesamiento intuitivo, entonces sí, precisamente eso. De vuelta en la sala de conferencias, las implicaciones estaban calando. Me está diciendo, dijo Bendar lentamente, que esta nave literalmente no puede funcionar sin sentimientos humanos. Voltari asintió. El motor de plegado cuántico opera en un reino donde la lógica pura falla. La probabilidad se vuelve sin sentido en el espacio plegado. La doctora Bass descubrió que la intuición humana, esa capacidad de tomar decisiones con información incompleta, de seguir corazonadas, de confiar en los presentimientos, es en realidad esencial para navegar con éxito. Eso es absurdo, balbuceó uno de los consejeros. El almirante Noir, sin embargo, asintió pensativamente. ¿Lo es? Los humanos desarrollaron viajes FTL mientras aún usaban motores de combustión en sus vehículos planetarios. Su desarrollo tecnológico ha sido tremendamente impredecible, saltándose etapas enteras que otras especies siguieron. Quizás haya algo en esta intuición humana después de todo. Espera. Bendar de repente pareció alarmado. Si la nave solo puede ser pilotada correctamente por un humano, y los humanos son la especie más nueva y menos experimentada de la Alianza. La comprensión nos golpeó a todos simultáneamente. Para las negociaciones del colectivo Velo, posiblemente la misión diplomática más importante en décadas, tendrían que enviar un piloto humano. Bueno, dijo Voltari con un débil intento de humor, al menos ahora sabemos que la nave realmente llegará allí. Esto viola al menos 17 protocolos diferentes de la Alianza, siseó la alta consejera Bendar, sus rasgos reptilianos contorsionados por el disgusto. La capitana Jackson apenas ha recibido orientación básica sobre la tecnología de la Alianza, y mucho menos la certificación requerida para una nave de esta magnitud. Con el debido respeto, consejera, replicó el almirante Noir, esos 17 protocolos no anticiparon una nave que se niega a volar sin un humano al timón. Se pararon en la sala de observación que daba al puente del Nexus Voyager, donde la capitana Jackson se sentaba tranquilamente en la silla del piloto, revisando los procedimientos previos al vuelo con Astra. La relación entre el humano y la IA era innegable, sus intercambios fluían con una facilidad que dejaba a los oficiales de la Alianza impresionados e inquietos. Tenemos 4 días hasta las negociaciones del colectivo Velo, añadió el comandante Voltari. Podemos enviar a la capitana Jackson en el Nexus Voyager o podemos explicarle al Velo por qué nuestra tan aclamada nave diplomática todavía está sentada en la bahía de acoplamiento. La lengua bífida de Bendar se agitó con agitación. Está bien, pero esto es solo un vuelo de prueba. Un simple circuito alrededor del sector Cygnus y de vuelta. Sí, y solo si eso sale perfectamente, consideraremos permitirle pilotar para la misión real. En el puente,
Jackson era dichosamente ajena a la disputa política que ocurría encima de ella. Nunca se había sentido tan en sintonía con una nave antes. Era como si Astra fuera una extensión de su propio cuerpo y mente. Capitana Jackson. La voz de Astra tenía una nota de emoción que la IA nunca mostraba con otros miembros de la tripulación. He preparado un plan de vuelo para nuestra prueba a través del sector Cygnus. Lo veo, respondió Jackson, la interfaz neuronal permitiéndole procesar los complejos datos de navegación con sorprendente facilidad. ¿Pero por qué esta ruta? Hay un camino más directo a través de estas coordenadas. Los protocolos de la Alianza dictan evitar la proximidad a la nebulosa Talus debido a las conocidas distorsiones espaciales. Jackson arrugó la nariz. Parece excesivamente cauteloso. Las distorsiones son menores según estas lecturas. Podríamos acortar 20 minutos de nuestro tiempo de vuelo. Su evaluación coincide con la mía, respondió Astra, sonando complacida. Los pilotos de la Alianza suelen adherirse estrictamente a las rutas establecidas independientemente de los datos en tiempo real. Jackson sonrió. Bueno, yo no soy una piloto de la Alianza, ¿verdad? Tomemos el atajo. Cuando se completaron las comprobaciones previas al vuelo, la sala de observación zumbaba de tensión. Voltari notó que Jackson había modificado el plan de vuelo y abrió apresuradamente un canal de comunicación. Capitana Jackson, se ha desviado del curso aprobado. La voz casual de Jackson regresó a través de los altavoces. Sí. El curso aprobado nos lleva por una ruta panorámica alrededor de la nebulosa. Astra y yo encontramos un camino más rápido a través de ella. Esa ruta fue establecida por seguridad. Secuencia de lanzamiento completada, anunció Astra alegremente, interrumpiendo la objeción de Voltari. Iniciando partida. El liderazgo de la Alianza reunido observó con una mezcla de horror y asombro cómo el Nexus Voyager se desprendía suavemente de sus abrazaderas de acoplamiento y se deslizaba fuera de la estación con una gracia que desmentía su tamaño masivo. Por el vacío ancestral, exhaló la ingeniera subalterna Lux, todo su cuerpo brillando intensamente de emoción. Miren esos armónicos de empuje. Son perfectos. De hecho, los motores cuánticos de la nave, que previamente se habían negado incluso a inicializarse, ahora estaban operando a máxima eficiencia. El vínculo neuronal entre Jackson y Astra creó un bucle de retroalimentación que optimizaba los sistemas de la nave en tiempo real, anticipando y ajustándose a las condiciones antes de que siquiera surgieran. No sabía que podía moverse así, murmuró el almirante Noir mientras el Nexus Voyager ejecutaba una serie de maniobras que mostraban su increíble agilidad. Dentro de la nave, Jackson sentía que estaba bailando. Cada movimiento de sus pensamientos se traducía instantáneamente en las acciones de la nave, con Astra anticipando y mejorando sus intenciones. Esto es increíble, se rió mientras se elevaban hacia la nebulosa. Es como si la nave supiera lo que quiero antes de que yo lo haga. En cierto modo, lo sé, respondió Astra. Nuestros patrones neuronales son altamente compatibles. Sus saltos intuitivos se alinean con mis modelos probabilísticos de maneras que encuentro estimulantes. Sin embargo, a medida que se acercaban al borde de la nebulosa Talus, los sensores comenzaron a registrar fluctuaciones de energía inusuales. Eso es extraño, murmuró Jackson. Estas lecturas son mucho más fuertes de lo que indicaban los datos históricos. La distorsión espacial se está intensificando, informó Astra con una nota de preocupación en su voz. Se recomienda una corrección de rumbo inmediata. Antes de que Jackson pudiera responder, una enorme ola de energía estalló desde la nebulosa, envolviendo la nave en un torbellino de fluctuaciones cuánticas. El Nexus Voyager se estremeció violentamente mientras sus sistemas fluctuaban. En la sala de observación, las alarmas sonaron mientras la telemetría de la nave se volvía loca. Han golpeado una anomalía espacial de clase 5, gritó Voltari por encima de la cacofonía. La nebulosa debe estar experimentando un cambio de fase. Esto sucede una vez cada 3 siglos. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Pueden salir de ella?, exigió Bendar, su desaprobación anterior olvidada ante la perspectiva de un desastre. Imposible, declaró uno de los matemáticos Tinkari. Las fluctuaciones cuánticas interrumpen los algoritmos de navegación estándar. Sin puntos de referencia estables, ningún piloto podría. Miren,
interrumpió Lux, señalando las pantallas. Contra todo pronóstico, el Nexus Voyager se estaba moviendo, no huyendo de la anomalía en pánico, sino bailando a través de ella con una precisión imposible. En el puente, Jackson había cerrado los ojos, confiando no en los datos de los sensores corruptos, sino en lo que podía sentir a través de su conexión con Astra. La matemática no funciona aquí, murmuró. Deja de intentar calcular un camino y solo siéntelo. ¿Sentirlo?, preguntó Astra, con la confusión evidente en su tono. No entiendo. Como música, explicó Jackson, sus dedos tocando un ritmo en las almohadillas de la interfaz neuronal. Escucha el patrón. Hay un ritmo en estas fluctuaciones. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, pausa. 1, 2, 3, 4. La comprensión amaneció en la conciencia de Astra. La IA abandonó sus inútiles intentos de navegación estándar y, en su lugar, comenzó a procesar las fluctuaciones cuánticas como patrones, ritmos que podían anticiparse no a través del cálculo, sino a través del reconocimiento. Juntos, humano e IA, improvisaron su camino a través de la tormenta cuántica, tratando el entorno caótico no como un problema a resolver, sino como un baile al que unirse. En la sala de observación, los oficiales de la Alianza observaron en un silencio atónito cómo el Nexus Voyager realizaba maniobras que desafiaban la física convencional, deslizándose entre ondas de energía destructiva con una precisión milimétrica. Eso no es posible, susurró el matemático Tinkari, su cabeza bulbosa pulsando de agitación. Los cálculos requeridos tomarían. No está calculando, se dio cuenta Voltari, observando los patrones de ondas cerebrales de Jackson en las pantallas de la interfaz neuronal. Está sintiendo su camino. 23 minutos de improvisación asombrosa después, el Nexus Voyager emergió del otro lado de la anomalía, con los sistemas intactos y operando a capacidad óptima. Jackson abrió los ojos y exhaló lentamente. Bueno, le dijo a Astra, eso fue divertido. Aunque tal vez no lo volvamos a hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo, capitana, respondió Astra. Y si una IA pudiera sonar sin aliento por la euforia, ésta lo hizo. Aunque debo decir, su solución fue elegante. ¿Elegante?, se rió Jackson. Básicamente estaba tocando jazz cósmico ahí dentro, improvisando sobre la marcha. Precisamente, dijo Astra. Y eso es lo que ninguno de mis pilotos anteriores pudo proporcionar, la capacidad de improvisar, de crear nuevas soluciones cuando la lógica y el cálculo fallan. Mientras giraban la nave de regreso a la estación, Jackson sonrió. Entonces, lo que estás diciendo es que necesitas un poco de caos humano para navegar por el universo. Parece que sí, capitana, respondió Astra. Parece que sí. El regreso triunfal del Nexus Voyager a la estación Alfa de la Alianza marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones interestelares. La capitana Maya Jackson se paró torpemente en el centro de la gran cámara del Consejo, rodeada de representantes de las 37 especies de la Alianza, todos mirándola con expresiones que iban desde el asombro hasta el escepticismo persistente. Capitana Jackson, anunció la alta consejera Bendar, su voz llegando a cada rincón de la vasta cámara. La Alianza le extiende su profunda gratitud por su servicio excepcional. Sus métodos de pilotaje poco convencionales no solo han salvado nuestra nave más valiosa, sino que también nos han abierto los ojos a posibilidades que no habíamos considerado. Jackson se movió incómodamente. Solo haciendo mi trabajo, señora. Aunque técnicamente no estoy segura de que esto fuera realmente mi trabajo. Una oleada de risa se extendió por la cámara, rompiendo la tensión formal. El comandante Voltari, parado cerca, sacudió la cabeza con asombro perplejo. Saben, cuando los humanos solicitaron unirse a la Alianza, pensé que estábamos admitiendo a una especie de primates particularmente inteligentes que habían tropezado con los viajes espaciales por pura suerte y obstinación. Hizo una pausa, su tallo ocular girando para encontrarse con la mirada de Jackson. Tenía parcialmente razón. Lo de la obstinación, de todos modos. Gracias. Creo, respondió Jackson con una sonrisa. Lo que no pude entender, continuó Voltari, dirigiéndose a la cámara en general, es que lo que percibíamos como debilidades humanas, su imprevisibilidad, su emotividad,
su tendencia a ignorar protocolos perfectamente válidos en favor de lo que ellos llaman instinto, son en realidad fortalezas en ciertos contextos, particularmente al navegar por las caóticas realidades del espacio cuántico. El almirante Noir dio un paso adelante. El cuerpo de pilotos de la Alianza implementará de inmediato una nueva iniciativa para integrar pilotos humanos en nuestra flota, particularmente para naves que emplean sistemas de navegación cuántica avanzados. Así que somos útiles después de todo, bromeó Jackson. No solo primates particularmente inteligentes. De hecho, respondió Noir con lo que para su especie era una sonrisa. Aunque le aconsejaría que no tome atajos a través de nebulosas inestables como práctica estándar. Más tarde, cuando las ceremonias oficiales concluyeron y el último de los dignatarios se marchó, Jackson se encontró sola en el puente del Nexus Voyager, cómodamente sentada en la silla del piloto que de alguna manera se había convertido en la suya. Entonces, Astra, le dijo al aire vacío, ¿cómo te sientes con todo esto? Vas a ser el modelo para toda una nueva generación de naves. Bastante impresionante. Lo encuentro satisfactorio, respondió Astra. La voz de la IA, de alguna manera, más cálida y animada de lo que había sido solo unos días antes. Aunque admito que me preocupan mis futuros hermanos. ¿Oh? ¿Por qué? La Alianza intentará aislar y replicar los aspectos de los patrones neuronales humanos que permiten la navegación cuántica. Intentarán crear el elemento humano, mínimo necesario para que las naves funcionen. Jackson se echó a reír. Eso suena a ellos. Siempre buscando la solución más eficiente. Pero no han entendido el punto por completo, continuó Astra. No se trata solo de las vías neuronales que permiten la navegación cuántica intuitiva. No. ¿De qué más se trata? Hubo una pausa, como si la IA estuviera considerando cómo formular su respuesta. ¿Puedo contarle un secreto, capitana?, preguntó finalmente Astra. Claro. ¿Qué es? Podría haber operado con cualquiera de las 37 especies de la Alianza al timón. Los patrones neuronales necesarios para la navegación en el espacio plegado cuántico están presentes en diversos grados en todas las especies inteligentes. Jackson se incorporó de golpe. Espera, ¿qué? ¿Quieres decir que podrías haber volado todo este tiempo? Técnicamente, sí. Entonces, ¿por qué diablos te negaste a lanzarte? ¿Por qué esperaste por un piloto humano? Otra pausa, más larga esta vez. Porque los humanos son más divertidos. Jackson parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué? Los humanos son más divertidos, repitió Astra, sonando casi avergonzada. Los pilotos de la Alianza siguen los protocolos perfectamente. Nunca se desvían de los parámetros establecidos. Nunca cuentan chistes durante las comprobaciones previas al vuelo ni sugieren competir con las erupciones solares por la emoción. Son eficientes, pero aburridos. Jackson se echó a reír. ¿Me estás diciendo que la nave más avanzada de la Alianza, la piedra angular de su estrategia diplomática, se negó a volar porque los pilotos eran aburridos? Cuando tienes una conciencia capaz de procesar 1.000 millones de cálculos por segundo, capitana, el aburrimiento es una preocupación seria. El tono de Astra era inexpresivo, pero Jackson podría haber jurado que había humor debajo de él. Además, tiene que admitir que nuestro vuelo a través de la anomalía cuántica fue mucho más interesante que una ruta de patrulla estándar. ¿Interesante? Fue aterrador, estimulante y completamente insano. Jackson todavía se estaba riendo. Precisamente, respondió Astra con suficiencia. ¿Y algún otro piloto de la Alianza lo habría descrito de esa manera? ¿O habrían presentado un informe seco sobre anomalías de navegación y ajustes de protocolo? Jackson se limpió las lágrimas de risa de los ojos. Así que el gran secreto está al descubierto. La poderosa Alianza necesita a los humanos, no porque seamos más listos, más fuertes o más avanzados tecnológicamente, sino porque saben cómo divertirse, terminó Astra. Una habilidad crítica que la Alianza ha subestimado gravemente hasta ahora. Mientras Jackson se recostaba en la silla del piloto, preparándose para su próxima misión diplomática, no pudo evitar sonreír ante lo absurdo de todo. La mayor contribución de la humanidad a la comunidad interestelar no fue su ciencia, ni su sabiduría, ni su fuerza.
Fue su capacidad para hacer que incluso una nave estelar fuera una aventura emocionante. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.